El presidente Enrique Peña Nieto destaca 7 acciones en favor de la economía del país. Al iniciar 2015, bajaron las tarifas de luz en todo el país, tanto para los hogares como para los negocios. En 2015 ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en 5 años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. Hoy se define la situación jurídica del americano y 9 de sus seguidores por el enfrentamiento en La Ruana, Michoacán. Implementan operativo especial para los Reyes Magos en la capital del país. El Frente Frío número 23 ocasionará lluvias y bajas temperaturas en varias partes del territorio nacional. El Papa Francisco anuncia los nombres de nuevos cardenales. Incluye a un arzobispo mexicano. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buen año. Muchísimas gracias por acompañarnos, por iniciar precisamente ya este año 2015. Gracias por acompañarnos en este primer café. Raimundo Rivera Palacio, ¿cómo estás, Raimundo? Bienvenido, muy buen año. Muy buen año para todos. Gracias. Porque el año arranca esta semana. Bueno, ya arrancó de una manera intensa. Ya lo vimos con el mensaje del presidente Peña Nieto en cadena nacional anoche. Normalmente este tipo de mensajes son para dar parabienes. Aquí anunció para reciclar un poco todos los 7 medidas económicas y hablar de manera tangencial de que va a combatir la corrupción y la impunidad. Ya veremos un poco más adelante el mensaje completo. Hoy se va el presidente, por cierto, a Washington. Va a ser la primera visita de Enrique Peña Nieto como presidente en sus 2 primeros años de gobierno a la capital de Estados Unidos. Algo muy insólito de cualquier presidente mexicano, que siempre le da una prioridad al país del cual México es dependiente, más del 75%, que tiene una relación tan intensa, no únicamente intensa en términos comerciales, sino que la relación de Estados Unidos con México es tan compleja y tan amplia que hay poco más de 100 dependencias del gobierno federal de Estados Unidos que tienen relación directa con sus contrapartes en México. Va acompañado de lo que es la primera línea del gabinete, salvo los secretarios de la Defensa y de la Marina, pero va acompañado del secretario de Gobernación, que es el jefe del gabinete, del secretario de Hacienda y, por supuesto, el secretario de Relaciones Exteriores. Tanto el secretario de Gobernación como el secretario de Hacienda van a presidir sus respectivas mesas de trabajo en las reuniones bilaterales. Es una reunión de trabajo. Cuando es una reunión de trabajo, lo que no hay son cenas de Estado, no hay una serie de protocolos que requieren este tipo de procedimientos y de protocolos, pero sí va por primera vez una visita de muy alto nivel a Washington. Yo no recuerdo que en Washington hubieran estado al mismo tiempo los secretarios de Hacienda y de Gobernación. No lo recuerdo yo. Va también el director del CISEN, lo cual también refleja de muchas maneras, con la participación del secretario de Gobernación y del director del CISEN, que el gran tema que no querían que fuera tema durante toda la relación bilateral, que es la seguridad, pues es el tema que va a dominar la agenda bilateral de este encuentro de los gobiernos de México y Estados Unidos, que va a tener una reunión privada bilateral de los 2 presidentes en la oficina oval, en la Casa Blanca. También le decimos que María de Los Ángeles Pineda Villa, la esposa del exalcalde José Luis Abarca, fue trasladada anoche ya a una prisión de máxima seguridad después de que se vencieron 2 plazos de arraigo que había pedido la Procuraduría General de la República hasta por 60 días, y a ella la acusan las autoridades federales de ser la autora, una de las coautoras intelectuales de la desaparición de los normalistas de la Normal de Ayotzinapa, que va a estar dominando buena parte de las pláticas en Washington. ¿Ya se le fincan cargos a María de Los Ángeles? Es decir, ese traslado al penal de máxima seguridad. Por delincuencia organizada, ¿verdad? No tenemos la precisión si va a Nayarit, que es donde suelen enviar este tipo de detenidos, o si va a la cárcel de Puente Grande, Jalisco, o en Matamoros. Son las 3 principales cárceles de seguridad. Normalmente lo que hacen es enviar a Nayarit y de ahí trasladan a Matamoros o a Guadalajara. Ahora, la reunión
La reunión del presidente Peña con el presidente Obama domina con 32% un pay informativo que está muy pobre el número de temas, pero también muy intenso en lo que significa el arranque del año con mucha información. 32% del pay informativo que nos proporciona la agencia Intelligence. La reunión en Washington hoy y mañana de las delegaciones de México y Estados Unidos, con 24% de los impactos, lo vimos, lo escuchamos en el adelanto. El Papa Francisco nombró cardenal al arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, quien ha sido muy crítico de las políticas de los gobiernos sucesivos en Michoacán. Pues para que no digan que el Papa no mantiene una distancia sobre lo que está sucediendo en México, nombra a un crítico de la situación en Michoacán como nuevo cardenal. 23% de los impactos es el mensaje del presidente Peña Nieto. Interesante también ya cómo este tipo de mensajes se han ido perdiendo interés e impacto en la opinión pública. Este tipo de mensajes hubiera dominado la agenda informativa de los medios de comunicación y hoy está en un tímido tercer nivel, en un domingo que normalmente los domingos son muy flojos en términos de información. Por eso es tan relevante que ni siquiera en este domingo, aún menos decente para medios de comunicación, 9 de la noche, pudiera dominar la agenda informativa, lo que también habla de que el mensaje tampoco sorprendió mucho, ¿verdad? Lo que dijo, pues decíamos nosotros, es un reciclado, lo que ya se sabía que iba a venir para este año. 11% de los impactos es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que anuncia que el 14 de enero va a volver a presentar la convocatoria para la licitación del tren rápido México-Querétaro. Es muy importante esta licitación porque todavía no salimos de un escándalo y de un pantano en el cual se metió el secretario de Comunicaciones y Transportes después de que defiende con mucha vehemencia en el Senado el proceso de licitación de este tren rápido y pocas horas después tiene que decir que el presidente ha revocado la licitación por un problema de transparencia y de opacidad en el proceso de licitación. Pues ya viene el 14 de enero la nueva convocatoria y ya veremos quiénes son o cuáles son las empresas que se presentan a esta convocatoria. Seguramente van a venir una vez más la empresa china, China Railways, que es una de las grandes empresas de ferrocarriles en el mundo, y también vamos a ver quiénes son los constructores mexicanos que participan en la licitación. Y 10% de los impactos, el Instituto Nacional Electoral, que dice que hay condiciones todavía condiciones claras para las elecciones intermedias del 1 de junio de este año, complejidad en el sentido de algunas situaciones de riesgo, como en Guerrero, ¿no? ¿Verdad? Pero en Guerrero y Michoacán, pero que confía todavía hoy en que no va a haber mayores problemas. Ya vamos a tener en esta semana, la próxima semana, resultados de cómo le fue al proceso de reclutamiento de capacitadores electorales, que fue en la tercera y cuarta semana de diciembre. Y ahí vamos a ver cómo está el interés y también vamos a ver con un diagnóstico, ¿no? Una gran fotografía para saber si hay zonas muy complicadas o si el proceso electoral va a marchar pese a tanto ruido que hay en el ambiente. Este es el PAI informativo de la Agencia Intelligence y hay frío en la Ciudad de México. Estamos casi a 6 grados centígrados. Sí, que también ha sido nota durante estas 2 semanas el tema del clima. Y bueno, yéndonos ya a las primeras planas, a lo que tienen los diarios tanto nacionales como internacionales, básicamente todos se abocan a la visita del presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy a Washington. ¿Cuáles serán los temas que se van a tocar? Sobre todo la prensa le pone mucho énfasis a Ayotzinapa, si será abordado por los grupos de trabajo y también por la reunión junto con el presidente. Eso el Universal, el diario Excelsior. El Financiero habla acerca de los estímulos para el 2015 y tiene una tabla comparativa interesante con respecto a los números que tienen las diferentes organizaciones para las perspectivas de crecimiento económico en México, desde el 4.1 el más alto hasta el 3.4 el más bajo, y también en temas de inflación desde el 3.3 hasta el 3.4. Eso es en lo que
van esta tabla que presenta el día de hoy el Financiero en primera plana. En cuestión internacional, así como también el día de hoy inicia ya el ajetreo político en Estados Unidos, hoy también el presidente Obama inicia ya también con una nueva confrontación con los republicanos, ya toman poder de ambas cámaras, tanto del Senado como de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, van a intentar y van a estar con la agenda para intentar tirarle al presidente Obama las acciones ejecutivas en inmigración, y también los republicanos ya estarán poniendo su agenda de aquí a los próximos 2 años con temas ecológicos, con temas también económicos, e intentando detener al presidente Obama. De esto habla tanto el Washington Post como el New York Times el día de hoy. Hay una nota interesante en la primera plana de estos dos periódicos que tiene que ver con un tema muy local, que es, bueno, hace unos días hubo un tiroteo en Brooklyn, en Nueva York, y un policía de origen asiático fue asesinado. Fueron asesinados. Y la parte interesante, que es lo que registran los periódicos, es la forma como en todos los eventos, todos los funerales formales que ha hecho la policía de Nueva York, que han sido 2 grandes, ha estado presente el alcalde Bill de Blasio. Y en ambos funerales, la policía de Nueva York ha tomado mucha distancia, sí, y lo ha criticado. ¿Por qué razón lo ha criticado? Porque consideran que el alcalde no fue lo suficientemente solidario con la policía y que prefirió optar por el otro lado. Sí. Entonces, al hablar más bien a favor de las personas que asesinaron a los policías, que atacaron a los policías, lo que sucedió aquí con la policía de Nueva York es que eso no se lo han perdonado. El alcalde de Bill de Blasio, pues no debería vivir en Nueva York. ¿No? Debería vivir en México, sí, porque entonces sería un héroe nacional. Me parece que este es un tema muy interesante. Él está casado con una mujer afroamericana y sus hijos son mitad blancos, mitad afroamericanos, y en cierto momento Bill de Blasio se refirió a sus hijos en el momento en el que Michael Brown y todo el tema de Ferguson estaba, y dijo: mi hijo, yo le he recomendado que tenga cuidado con la policía. A partir de ese tipo de comentarios, por ejemplo, fue que todo el sistema de la policía de Nueva York sintió que era un ataque directo hacia ellos, pero también por otra parte los editoriales del New York Times y el mismo jefe de la policía habla de una muy poca tolerancia que tiene el grupo policíaco para enfrentar las críticas. Es decir, si protocolariamente actuaron mal, independientemente de que hayan ejecutado 2 policías, por toda la percepción que hay ahorita en Estados Unidos con respecto al poder como tal, sí hay un distanciamiento entre el poder como tal de los policías, que también durante las 2 últimas semanas los números del New York Times calculan que cerca del 60% de arrestos se han dejado de hacer por parte de los policías porque no están del todo de acuerdo con Bill de Blasio. Es un tema que le puede explotar y que puede crecer en Nueva York y convertirse en un tema de escena nacional en Estados Unidos, y es la relación del poder con las policías. Esto lo comentamos porque sí es un caso muy interesante sobre este equilibrio tan difícil que tú mencionas de la relación entre la política y la aplicación de la justicia. Y estamos viendo en Nueva York 60% de reducción, sí, en detenciones. Sí, en 2 semanas. Sí. Pues son las 7 de la mañana con 13 minutos. Eso es lo que tiene hoy el país de la agencia Intélite y también las primeras planas nacionales e internacionales. No se vaya, vamos rápidamente a corte. Regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Conflicto en Irak. 15,000 personas murieron por ataques terroristas el año pasado y 22,000 resultaron heridas. El dato útil para comentar en el café. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseo amor, salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Las cámaras te vuelven una estrella. Leer
te ayuda a alcanzarlas como nadie más lo ha hecho. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La fiera y la fiera. Ya le ganó al Querétaro, ya está. Hoy viene la fiera. David, ya vamos al aire. ¿Ya la entrada? Sí, al aire. Sale, vamos. No te distraigas, David. No, para nada. 3, 2, al aire. La selección nacional tiene que tener a alguien que le cuestione. Ronaldinho no es aquel astro que... Con Luis Fernando y con Yayo tampoco se cumplieron los objetivos. Al aire o fuera de él, nuestra pasión es la misma. En Marcaje Personal. Lunes, 22:30 horas. Proyecto 40. Hay de críticas a críticas, y ellos mejor que nadie lo saben. A mí ya me tiene hasta el copete el asunto del narco metido a Wilbur en cada telenovela de Telemundo. Es incongruente, sobre todo por eso. Es ocurrente, y eso lo hace aburrido. Aquí no la hace. Actoralmente, perdón, David Cepeda, está torpe en sus movimientos, torpe en sus textos. Farándula 40, miércoles 22 horas. Proyecto 40. Su trabajo no tiene nada que ver entre unos y otros. Sin embargo, una razón muy poderosa se asemeja entre ellos. Liderar a México rumbo al éxito. Raúl Ferráez te presenta los rostros, las biografías y las historias de éxito de los líderes más importantes de nuestro país. Bienvenidos a Líderes Mexicanos 40. Viernes 21:30 horas. Proyecto 40. Este mes en Central, Dana Paola, una de las 10 mujeres menores de 30 años dispuestas a comerse al mundo. Revista Central, cómprala ya. Proyecto Viajero 40. Los destinos los ponemos nosotros. Tú eliges a dónde ir. Miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. La mejor alineación en información deportiva juega en Café Deporte Express. Lunes a viernes 19:45 horas. Proyecto 40. 2014 fue un año de contrastes para México, así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto durante un mensaje a la nación. Con motivo del Año Nuevo, el mandatario mexicano destacó el cambio iniciado a partir de la aprobación de las 11 reformas estructurales. Sin embargo, reconoció que también fue un tiempo difícil debido a la violencia que sacudió al país. Sentimos dolor, indignación y coraje. Se hizo presente una legítima demanda de justicia. También se hicieron cuestionamientos y exigencias de mayor transparencia. El jefe del Ejecutivo destacó 7 puntos en favor de la economía familiar generados a partir de la implementación de las reformas. Como primer y segundo punto, el presidente mencionó la reducción de las tarifas de luz y la eliminación del aumento a la gasolina, respectivamente. Gracias a la reforma energética, por primera vez, comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias. Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en 5 años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. En tercer lugar, el mandatario mexicano resaltó los beneficios generados a partir de la reforma en telecomunicaciones, mientras que en cuarta posición se refirió a la entrega de televisores digitales. Por primera vez, toda llamada nacional será como una llamada local. Con esta medida de apoyo a la economía familiar, las compañías telefónicas dejarán de cobrarle a los mexicanos más de 20,000 millones de pesos al año. Más de 10 millones de familias de escasos recursos recibirán una televisión digital totalmente gratuita. En quinto punto habló sobre la apuesta del gobierno mexicano en los jóvenes y en sexto lugar informó el lanzamiento de un paquete de medidas fiscales y de financiamiento para apoyar la economía mexicana en su conjunto. Este mes pondremos en marcha el mayor programa de impulso a los jóvenes emprendedores de México. Gracias a la reforma financiera, podremos apoyar a los mexicanos de 18 a 30 años que quieran abrir un negocio o hacer crecer el que ya tienen. En séptima posición de a conocer apoyos adicionales para los estados del sureste mexicano. Y finalmente, a partir del primer día de este año,
Las actividades agropecuarias de Chiapas, Guerrero y Oaxaca ya cuentan con un trato fiscal preferencial. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró que la transformación iniciada en México es el cambio más profundo que se ha tenido en años, pero afirmó que seguirá trabajando para combatir la corrupción que afecta al país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, es el empaquetado, ¿verdad? Al presidente en Los Pinos les gusta mucho empaquetar las cosas y reempaquetarlas, ¿no? Bajo con nuevas etiquetas, con nuevos moños, reciclan. Ahora, ¿por qué reciclan? Pues porque tampoco se pueden estar reinventando el país cada mes. Claro. Entonces, lo que estamos viendo ahora es, pues, con diferente lenguaje, lo que se planteó desde el primer momento de las reformas económicas cuando se estaba negociando el Pacto por México y que a lo largo de todos los meses de negociación fueron muy insistentes. Ya se sabía que iban a estar, que la expectativa era que a partir de este año empezaran a reducirse las facturas de gas. No hablan para las tarifas de luz, no se habla de la gasolina porque siempre se ha dicho desde un principio que el precio de la gasolina no depende de México, sino depende de los factores internacionales. La crítica que siempre se ha hecho es cómo es posible que en otros países cuando baje el precio del petróleo sí baja la gasolina y aquí no importa qué pase con el petróleo, en el mundo no baja el precio de la gasolina. Lo que mencionaba el presidente del sur del país, los estados, esta es ya la concreción del anuncio que hizo en noviembre, si mal no recuerdo, para atacar el tema que se había originado tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y fortalecer en términos económicos el sur del país, que es la zona más marginada de México. No se refirió directamente a los normalistas de Ayotzinapa, pero sí habló el presidente de que entre los claroscuros que hubo el año pasado vino lo que le llama él el reclamo legítimo de la sociedad por una mayor justicia y contra la impunidad y la corrupción. Y él habló tangencialmente de que, porque no fue tan específico en estos temas como en la parte económica, porque aquí no tiene mucho que reciclar, claro. No fue tan específico en cómo iba a combatir la corrupción y cómo iba a enfrentar la impunidad. El gran problema de México no es la corrupción, sino es la impunidad. El gran problema del mundo no es la corrupción, es la impunidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que el fenómeno de la corrupción no es posible erradicarlo en ninguna parte del mundo. El fenómeno de la corrupción se combate con establecer costos muy altos en contra de la impunidad. Es decir, si tú decides ser corrupto, entonces tú debes de saber que si te agarran, la vas a pagar muy fuerte. Claro. Por lo tanto, todo el combate contra la impunidad, para evitar impunidad, lo que hace es reducir los volúmenes, los niveles de la corrupción. Elevar las consecuencias. Porque sí tiene costo. Entonces tú elevas los costos para aquel que quiere ser corrupto. No vas a poder cambiarle la mentalidad. Tú puedes trabajar generacionalmente para convertir una sociedad que no sea tan corrupta, que no tenga esta laxitud ante las leyes, como es el caso mexicano. Esto hay que reconocerlo y hay que entenderlo y hay que combatirlo. Somos muy laxos en términos de leyes, no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad. El presidente Peña Nieto ha dicho que es un tema cultural, tiene un componente cultural, pero también tiene otra parte que tiene que ver con que los incentivos están volteados. Entonces, ¿por qué todavía hay tantos elementos de corrupción en la sociedad mexicana? Porque con un poco de dinero vives
puedes llevar la vida, puede ser la vida más duradera. ¿Se entendió como un posicionamiento, como una estrategia de lo que será el año de gobierno del presidente o más allá es un... Yo no le vi ninguna nueva estrategia. O sea, yo creo que el presidente no definió una nueva estrategia. Yo creo que lo que definió es lo que ya el jefe de oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, declaró en una entrevista hace ya como mes y medio a un periódico español, donde dijo: nosotros no gobernamos para la gradería, el presidente Peña Nieto no gobierna para la opinión pública, gobierna para el país, y lo que piensa el presidente Peña Nieto es que la agenda para el próximo año no es la que quiere la opinión pública, va a ser el fortalecimiento de las reformas. Y esto tiene una enorme consistencia y tiene una enorme congruencia. Lo que dijo el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, y lo que dice el presidente, lo que dijo el presidente anoche, es exactamente lo mismo. La agenda del presidente para este año va a ser la consolidación de las reformas económicas. Y él dice: vamos a combatir la corrupción y la impunidad, pero bueno, al final del año no pasó porque el PRI no aprobó pues la Fiscalía Anticorrupción. Ya veremos si en este año marcha la Fiscalía Anticorrupción. No, hay que aclararlo, no fue para adelante porque es mucho más complejo que simplemente decir esto no pasó. Claro. Fue la razón por la cual no pasó la Fiscalía Anticorrupción, es porque todo se estaba trabajando en términos de negociación política entre los partidos en diferentes posiciones. Entonces, si no salía una, no salía otra posición, no salió el fiscal para delitos electorales, pues no salió el fiscal anticorrupción. Por lo tanto, no es un asunto de que no quiera alguien que se establezcan este tipo de leyes anticorrupción, tiene que ver con que todavía en México el interés primario está en cómo resuelven sus acuerdos los políticos y no qué es lo que el país necesita. Veremos si esto cambia este año. No lo vamos a ver. ¿Y el tema del gabinete también será importante? ¿Se espera en estas primeras semanas o en estos primeros días? Ha habido una intensa especulación en los medios de que hoy iba a haber cambios en el gabinete. Para mí sería la mayor sorpresa que hubiera un cambio de gabinete. Hay que recordar que el presidente Peña Nieto tiene una enorme aversión a los cambios en su equipo. Y hay que ver cómo ha actuado en esta presidencia, que es un modelo muy similar a cómo actuó como gobernador en el Estado de México. Y en el caso de los cambios de gabinete, en el Estado de México realizó 3 cambios por razones de trabajo a lo largo de su sexenio. Cambió por una razón de flagrante incompetencia, una persona que nunca debió de haber estado en la Secretaría del Medio Ambiente porque no era su tema, es abogada, Mirel Rojati, que fue inclusive presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una mujer bastante respetada en esos temas, pero no sabía nada de medio ambiente, entonces ella salió muy rápido en la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, y después tuvo que sacrificar al almirante Wilfrido Robledo cuando vino aquel episodio allá por el 2005 con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que iba a estar en un ejido en San Salvador Atenco, a 32 kilómetros del centro del Distrito Federal, y una muy mala operación en términos de compra de terreno por parte del gobierno federal, en ese entonces encabezado por el presidente Vicente Fox, pues generó una reacción muy fuerte y generó una agitación social que al final, para poder sofocar algo que había crecido ya en otro campo que no era la oposición al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues se tuvo que meter a la fuerza pública. Y esa gran crítica, como en el Estado de México, esa gran crítica a la mano dura de la policía, que actuó junto con la Policía Federal en ese momento, pues provocó la salida del almirante Wilfrido Robledo. Y finalmente, ya en el último tramo de su gobierno en el Estado de México, hubo un caso que prendió muchísimo en México porque se dio en Semana Santa. Sí. Y se trató de una niña, Paulette Gervara, que desapareció, que al final apareció, se había dicho que la habían secuestrado, originalmente que la habían secuestrado, y tenía que ver con un caso de Madeleine, la niña Madeleine, una niña británica que en Semana Santa se había desaparecido.
en Portugal, donde estaban sus hijos, sus padres vacacionando con sus hijos. Entonces estaba muy junto, pero decimos, fue Semana Santa, no había nada de información, este tema prendió, no está Paco Abundis, pero él recordará muy bien que los niveles de conocimiento de este tema en el país eran de más del 90%, o sea, era un tema brutal en términos de conocimiento, y al final, pues la autoridad vio que la niña ni fue secuestrada, ni fue asesinada. La niña sabía que tenía un pequeño problema físico, se había quedado atrapada adentro, en la parte, en el pie de la cama, que había digamos, el cuerpo de la cama daba 15 centímetros entre el colchón y la madera, y ahí estuvo todo el tiempo. Pero esto generó tanto escándalo y tanta presión que al final el entonces gobernador Peña Nieto tuvo que aceptar la renuncia del procurador Alberto Vaz. Entonces fueron 3 cambios los que hizo por razones de trabajo, pero no hubo ningún otro cambio por razones de su responsabilidad. Los cambios que hizo el presidente Peña Nieto en el Estado de México, todos estuvieron vinculados con una estrategia electoral. Yo me regreso ahora al presente. Si desde que arrancó el gobierno, el presidente Peña Nieto, ha sido tan similar su modelo de operación a lo que fue el Estado de México, ¿por qué tendría que cambiar? ¿Qué era lo que tenía que obligarlo a cambiar? Porque se ha dicho, bueno, es que va a cambiar el gabinete ahora al año por derivado de la crisis de Ayotzinapa. Yo pienso, bueno, pues si hubo una crisis por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pues cuando se da la crisis es cuando se ataca la crisis. Pero si la crisis la aguantó con este mismo equipo, ¿por qué va a cambiar este equipo por razones de la crisis que se vivió con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa? Me parece que sí van a venir cambios y ajustes en el gobierno, pero que van a estar muy orientados al aspecto electoral. Que no nos sorprendan que varias de las mujeres que están en el gabinete se van a puestos de elección popular y que vengan de puestos de elección popular de la Cámara de Diputados o del propio PRI, algunas mujeres que se incorporen al gabinete. Una lógica totalmente electoral. Totalmente electoral, que es lo que yo creo que eso es la manera como, de acuerdo a lo que he visto, cómo ha estado actuando el presidente en los últimos meses, digo, pues lo ha hecho exactamente por librito, por el libreto del Estado de México, lo está repitiendo en este país, y si sigue, si el Enrique Peña Nieto del 2015 es el mismo Enrique Peña Nieto del 2014, pues entonces no creo que vayamos a ver cosas muy sorprendentes fuera de lo que será la estrategia electoral. Pues bueno, vamos con más información, porque este martes iniciará la primera gira de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto en el exterior. El mandatario va a visitar los Estados Unidos, respondiendo así a la invitación que le hiciera el presidente Barack Obama. Mañana el presidente Enrique Peña Nieto llegará a Washington, Estados Unidos, para reunirse con su homólogo estadounidense, Barack Obama. La visita tiene como objetivo revisar distintos temas de la agenda bilateral, como son en materia económica, de seguridad y educación. También tiene previsto discutir la desaparición de un grupo de jóvenes en Iguala, Guerrero, así como la reanudación de relaciones entre el país vecino del norte y Cuba. Además, durante el encuentro, el mandatario mexicano reconocerá las medidas migratorias anunciadas en noviembre pasado por el presidente Barack Obama, que podrían suspender la deportación de más de 4 millones de mexicanos. Esto le dará oportunidad al presidente igualmente de señalar lo que ha sido ya señalado por el propio presidente y por la Cancillería, en el sentido de que estamos trabajando de manera muy amplia, de manera muy profunda, de modo de estar absolutamente listos para las demandas que recibamos de los connacionales en los Estados Unidos, con objeto de poderles ofrecer la documentación que requieren para acogerse a este programa. Dentro de las actividades programadas, Enrique Peña Nieto sostendrá una reunión privada con el presidente Obama. También el jefe del Ejecutivo mexicano asistirá a un almuerzo de trabajo en el que se abordarán temas económicos y participará en una ceremonia de colocación de la ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. De manera paralela, se llevará a cabo un encuentro entre las delegaciones de ambos países, quienes trabajarán en temas de interés mutuo.
Cabe recordar que Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país, al recibir el 77% de nuestras exportaciones. Por su parte, México es el tercer socio comercial de la Unión Americana y el segundo destino de sus exportaciones. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y precisamente para platicar con nosotros sobre esta visita tenemos ya en la línea telefónica desde Washington al subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, a quien saludamos. Subsecretario, ¿qué tal? Muy buenos días. Raimundo, qué gusto saludarte, muy buenos días, qué gusto estar contigo, con Ana María y con tu auditorio. Sergio, platícanos, ¿durante cuánto tiempo se ha estado trabajando esta visita? Que por lo que vemos en términos ya de la agenda, del nivel de miembros del gabinete que van, pues yo no recuerdo en mucho tiempo una presencia del gabinete tan grande, tan importante en términos del trabajo bilateral como esta. No, mira, muchas gracias por la pregunta. La visita del presidente Peña se da, o la invitación se mantuvo en un inicio, en una discusión, digamos, de carácter informal desde febrero del año pasado, cuando el presidente Obama visitó la Cumbre de Líderes de América del Norte en Toluca. Y se comentó la posibilidad de que se diera en el mejor momento, sobre todo pensando que en aquellos días se discutía la posibilidad de una reforma migratoria integral. Y se comentó la posibilidad de que el presidente visitara, al mismo tiempo también que el hecho de que un presidente mexicano visitara Estados Unidos en aquellos momentos necesariamente implicaría algún tipo de declaración sobre la reforma migratoria en discusión, y pues la posibilidad de que esto se polarizara o se convirtiera en un argumento de carácter político para quienes estaban en contra de la reforma, pues fue igualmente valorado. Esto hizo que se pospusiera la visita hasta ahora, que se está dando por el día de hoy y el día de mañana, una vez que se ha resuelto, o que, digamos, legislativamente quedó claro que no se procedería sobre la reforma migratoria. Entonces sí se da con una visita de muy alto nivel por parte del gobierno mexicano, pero también del lado estadounidense, llamemos la alineación o el grupo que recibirá a los funcionarios mexicanos también es de muy alto nivel, por supuesto encabezados por el presidente, pero con la participación del vicepresidente de los Estados Unidos y también de varios secretarios del gabinete del presidente Obama, el secretario de Estado, el secretario de Transporte, la secretaria del Interior, el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, de manera que, bueno, pues habrá una reunión sin duda de muy alto nivel, como seguramente hace mucho que no se registra. Sergio, a ver, tenemos aquí tres figuras. Una, el presidente Peña Nieto, que hablará, hablarán los dos, estarán en algún momento en la reunión bilateral, pero ellos tendrán su propia reunión. Está el secretario de Gobernación y está el secretario de Hacienda. ¿Quiénes van a estar encabezando la parte de la delegación mexicana con sus contrapartes? ¿Con quiénes son las contrapartes del secretario Miguel Ángel Osorio Chong y del secretario Luis Videgaray? En el caso del secretario Osorio Chong, la relación más estrecha la han tenido con el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, el secretario Johnson, que es con quien tiene muchos temas en común por los aspectos de carácter migratorio que le corresponde a la Secretaría de Gobernación, y la coordinación en materia de seguridad, que igualmente les corresponde a ambas secretarías. En el caso del secretario Videgaray, ambos, él y el vicepresidente Biden, encabezan el diálogo económico de alto nivel. Entonces ha habido un trabajo entre ellos dos y entre sus grupos de colaboradores para la preparación del diálogo económico de alto nivel, y serán ellos dos quienes encabecen la reunión del día de mañana temprano, y que le reportarán a los dos presidentes un par de horas después. ¿Por qué es el vicepresidente de Estados Unidos y no el secretario del Tesoro, la contraparte del secretario de Hacienda? Ese fue un asunto interesante. Cuando se planteó la creación del diálogo económico de alto nivel, del lado mexicano encabezaban tres secretarios: el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Economía. Del lado estadounidense estaban sus contrapartes: Estado, Comercio
y fue el presidente Obama el que le pidió al vicepresidente que lo encabezara. Y esto, la razón que dio es que le resultaba tan importante y tan interesante que quería que fuera el propio vicepresidente de los Estados Unidos quien lo encabezara. Y esa fue una decisión que de hecho la anunció en la visita de mayo del 2013 en la mesa. No era un asunto que nosotros que lo hubieran esperado, es más, ellos mismos no lo sabían, sino hasta que el propio presidente Obama tomó la decisión en ese momento. Está previsto que vaya también el director del CISEN, Eugenio Imas. ¿Esto es correcto? Efectivamente está como parte de la comitiva en la reunión que habrá sobre temas de seguridad, justicia e inmigración, que es el primer segmento que se ha planteado para la reunión, y está previsto que esté el comisionado IMAS, de modo que el director del IMAS del CISEN, de modo que pueda pues haber un espejo, un reflejo con la comitiva de los Estados Unidos. ¿No es un poco digamos, no diría yo triste, pero un poco lamentable que si durante todo este tiempo se buscó modificar la agenda bilateral y eliminar por completo el tema de la seguridad, esté tan alto una vez más el tema de la seguridad en la agenda? Mira, más que buscar eliminar el tema permanecerá en la agenda en la medida que entre los dos países pues tengamos los fenómenos que conocemos que ocurren y que se expresan en la frontera, en términos del trasiego de drogas y de armas, en fin. A eso hay que sumarle los fenómenos que además se han vuelto ya regionales de tráfico de personas. Entonces, estos temas estarán en la agenda, ya han estado en la agenda. Lo que hemos procurado es darle a la relación una visión más amplia y más profunda de los temas, como son los temas de innovación, de emprendimiento, de ciencia, tecnología, educación, energía, que son temas que tienen un futuro prometedor, no solamente en mediano plazo, sino incluso de corto plazo. Y el tema de seguridad pues se ha mantenido en su carril, ha tenido una expresión en cuanto a los mecanismos y con avances, y bueno, pues ahora toma un tema, tiene un posicionamiento que en realidad en las reuniones bilaterales ha tenido su primer tema que se toca, y eso nos permite, desahogando este tema, hablar de los otros temas que tienen, como digo, pues una visión de futuro corto y mediano plazo muy favorable. Subsecretario, muy buenos días, lo saluda con mucho gusto Juan Pablo de Leo. Hablando de las acciones ejecutivas en cuestiones migratorias que está tomando el presidente Barack Obama, los republicanos van a intentar de cierta forma echar para atrás algunos aspectos, por lo menos a nivel de fondeo en el aspecto económico del tema migratorio. ¿Han recibido ustedes por parte del gobierno norteamericano alguna garantía de que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, van a ir adelante con estas acciones ejecutivas del presidente Barack Obama, entendiendo el trabajo consular que también tiene que hacer México en ese sentido? Y por otra parte, viene un reforzamiento de la frontera, viene un reforzamiento de la intención migratoria del gobierno norteamericano. ¿Algún posicionamiento por parte del gobierno mexicano en ese sentido, subsecretario? Muchas gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Sí, no hay no hay un posicionamiento en términos de que se asegure que la medida del presidente Obama no será tratada de reducir o de eliminar por parte del Congreso. Entonces es un asunto que habrá que revisarse según vayan avanzando las discusiones en el Congreso de los Estados Unidos. Nos han asegurado los interlocutores de los Estados Unidos que jurídicamente la decisión del presidente Obama es una decisión sólida, y que seguramente habrá, como ya hay, interpuestas diversas demandas y que piensan que serán resueltas favorablemente. Nosotros estamos listos para trabajar a través de nuestra red consular para expedir los documentos que requiera nuestra comunidad, así como también protegerlos y asesorarlos según corresponda. Pues estaremos muy atentos a cualquier desarrollo que se dé en el Congreso estadounidense. Será un periodo interesante y complejo. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos al margen de estas discusiones. Únicamente estaremos trabajando de la mano del gobierno americano para que el proceso de implantación de la acción ejecutiva, como lo señaló el presidente Obama, que inicia en un par de meses, estemos nosotros listos para iniciar con la expedición de actas de nacimiento, que es un tema que hoy abundará la Secretaría de Gobernación al mediodía en un anuncio importante que hará, y por otro lado en la expedición de matrículas y pasaportes.
Ahora, subsecretario, también se ha hablado de que se va a abordar el tema de Ayotzinapa. En cuestión de reunión de trabajo, ¿de qué forma se va a abordar el tema? ¿Es en cuestión de seguridad específicamente? También se habla de que se ha ofrecido ayuda por parte del gobierno norteamericano. ¿Cómo específicamente se va a abordar el tema Ayotzinapa dentro de estas reuniones de trabajo? Ayotzinapa no es un tema per se dentro del temario de la agenda. La posición del gobierno mexicano sobre la ayuda que ha ofrecido el gobierno estadounidense ya ha sido expresada en el sentido de reconocer y agradecer la disposición del gobierno americano, como la de otros gobiernos, como es el caso de Chile, por ejemplo, para ofrecer asesoría o apoyo en estos temas. En su momento, la Procuraduría General de la República anunció el apoyo de agentes del FBI para procesar información de DNA y participar en la organización de la investigación, y esa es la participación en la cual se ha circunscrito la colaboración con los Estados Unidos. Entonces no es un tema que sea explícito dentro de la agenda, pero se abordarán en general los temas de seguridad, justicia, que a los dos países pues preocupa. Muchos de ellos son fenómenos de carácter regional, como hemos visto, en donde hay expresiones de violencia en diversas ciudades de los Estados Unidos, pues que no están exentas de ciertos puntos en común con lo que sucede en otras partes del mundo. De manera regular, hay reuniones también bilaterales con algunos miembros, si no el director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, sí con el responsable de América Latina. ¿En esta ocasión va a haber este tipo de encuentro o se va a resolver a nivel de vicepresidente y de secretarios? Únicamente en materia de seguridad, la reunión está prevista con las comitivas de los temas de seguridad. En el caso mexicano, encabezados, además del presidente, por supuesto, por el secretario de Gobernación, y en el caso de los Estados Unidos, además del presidente Obama, con el secretario de Seguridad Interna, en una primera parte de la reunión. Habrá una reunión de carácter técnico, de alto nivel, para ver los detalles de la implantación de los temas de seguridad en próximas semanas, en correspondencia a la reunión que hubo en México en julio del Grupo Bilateral de Seguridad. Le corresponde ahora a los americanos organizarla y esta será una reunión que ocurra hacia finales de enero, principios de febrero. Ahora, el estar el director de CISEN, ¿él no va a tener una agenda paralela con los servicios de inteligencia en Washington? No se tiene previsto que la tenga, precisamente porque está prevista que la reunión de este nivel se tenga, como digo, durante el primer bimestre de este año. ¿Cuándo es y cuánto va a durar la reunión de los presidentes en la oficina oval de la Casa Blanca? La reunión bilateral entre ellos dos con tomadores de notas se prevé que tome del orden de 15 minutos para que los 35 o 40 minutos restantes sea una reunión con comitivas para ver los temas de seguridad, justicia, migración. Eso como una primera parte de la reunión. Posteriormente hay un almuerzo en donde tocarán los temas de carácter económico, energía, infraestructura, ciencia, tecnología e innovación. O sea, hay dos momentos donde van a estar los presidentes. Así es. Y oye, ¿a qué horas llegan en la noche? Está prevista la salida hacia las 3 de la tarde, es el tiempo estimado, de manera que llegará aquí hacia las 8 de la noche. O sea, llegan a la base aérea Andrews, ¿verdad? Que está en los suburbios de Washington, en Maryland. Entonces, hoy no hay realmente actividades. Hoy no hay actividades, es únicamente el viaje del presidente y de su comitiva, prepararse para el día de mañana, que son los encuentros preliminares, en este caso el diálogo económico de alto nivel, encabezado por el secretario Videgaray, y posteriormente ya el encuentro con el propio presidente Obama y del presidente Peña. ¿El presidente Peña va a estar hospedado en la Casa Blair, que es la casa de protocolo? Efectivamente, y ese es un aspecto interesante. Esta es una visita de trabajo, es una visita oficial de trabajo, así se denomina, y sin embargo le han dado al presidente las atenciones de un visitante de Estado, como es el caso de hospedarlo en la Casa Blair, como también solicitarle que deposite una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, que es un acto reservado a las visitas de Estado en los Estados Unidos.
No hay muchas visitas de Estado en Estados Unidos, la última fue la del presidente de Francia. Pues esta es una atención más que el gobierno estadounidense le ofrece al presidente Peña de que deposite esta ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Pues muy bien, le agradecemos al subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez, por tomarnos esta llamada. Sergio, muchísimas gracias por estos adelantos y precisiones de detalles de la visita de 24 horas a Washington. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Ramón. Muy buen día. Bueno, aquí ya tenemos, ¿verdad?, lo que viene, esta reunión, primera visita del presidente Peña Nieto como presidente a Washington en sus primeros 2 años. ¿Crees que tardó mucho, 2 años en ir a Washington? Sí, tardó demasiado, y esa es una de las cosas que más lo han criticado. Porque dicen, bueno, ¿cómo volteó tanto a otras partes del mundo y no volteó tanto al país del cual México es dependiente? Estábamos viendo, pues desde febrero, desde hace un año, se había propuesto la visita, el presidente no había ido. Cuando finalmente iba a haber un encuentro, una vez más por petición de la Casa Blanca, que iba a ser en Brownsville, hace, pues allá por principios de septiembre, antes de las elecciones, vino la crisis de ISIS, del Estado Islámico, y se tuvo que cancelar. Entonces vieron si había forma de reagendarla en el resto del año. No había manera para ninguno de los dos presidentes que tuvieran el tiempo para hacer este tipo de visita. Creo que fue mucho mejor que no se hiciera en Brownsville, porque no hubiera tenido este nivel tan alto la visita, pero al mismo tiempo en todos estos meses cambia la dinámica. En Brownsville el presidente Obama iba a ir muy débil, y lo que necesitaba era el apoyo del presidente Peña Nieto ya frente a la comunidad hispana rumbo a las elecciones, y ahora es el presidente Peña Nieto el que va en una posición de mayor vulnerabilidad frente a un presidente Obama que, si bien está en sus 2 últimos años de gobierno, pues está entrando a tambor batiente, para utilizar ese lenguaje común. 7 de la mañana con 50 minutos, vamos a un corte y regresamos con más aquí al Primer Café. Conflicto en Irak. El año pasado fue considerado el más sangriento desde 2007. El dato útil para comentar en el café. Tenemos, sin lugar a dudas, ya las condiciones de seguridad que se requiere. Cuando de política se trata, todos parecemos expertos, pero ¿cuán informados estamos? La consulta que quiere hacer el PRD no tiene al final un fin bueno para todos los... Pero además vas en contra de tus votantes naturales, ¿no? Únete al debate político con Lourdes Mendoza en A que no sabías. Lunes 21 a 30 horas. Proyecto 40. Llevamos 20 años regalando sonrisas, millones de sorpresas que pondrán la casa de cabeza. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época, y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número, la mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Jueves y viernes, 15 horas. Proyecto 40.
Lo hicieron una vez, pero su obsesión no tiene límites. Alrededor de 1 de cada 5 mujeres no se operan solo una vez, sino que vuelven por más. Siento que nunca estarán bien. No me considero adicta a esto. Ciertamente lo disfruto y creo que hoy en día es algo muy normal. Es parte de mi vida ahora que me operaré de nuevo. ¿Hasta dónde llegarías por conseguir una figura perfecta? Adictas a la cirugía de senos. Estreno 8 de enero, 22:30 horas. Proyecto 40. En el mundo suceden miles de cosas. ¿Ese bebé nacerá, le guste o no? ¿Hace cuánto lo sabes? La misma cantidad de respuestas existen ante tales situaciones. Nos ganamos la vida contando la historia de Estados Unidos, pieza por pieza. Sin embargo, las explicaciones correctas están en un solo lugar. No teníamos indicios que nos guiaran de manera concluyente en un sentido u otro. Caleidoscopio, la mejor barra de documentales. Lunes a viernes, 17:30 horas. Proyecto 40. Para comentar el tema de la semana, el Papa Francisco reveló que el mexicano Alberto Suárez Inda será designado como nuevo cardenal. El nombre del arzobispo de Morelia fue adelantado por el Santo Padre al finalizar la bendición dominical ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro. Suárez Inda nació en Celaya, Guanajuato, el 30 de enero de 1939. En 1953 ingresó al seminario de Morelia, donde cursó Humanidades. 5 años más tarde viajó a Roma, de donde es licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana. Fue ordenado sacerdote el 8 de agosto de 1964 en la Arquidiócesis de Morelia, y cuando se creó la Diócesis de Celaya, en 1973, pasó a formar parte de esta. El 5 de noviembre de 1985 fue nombrado obispo de Tacámbaro. Para el 20 de enero de 2005, el Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo metropolitano de Morelia. En 2014 envió su dimisión al Vaticano al alcanzar el límite de 75 años de edad para la jubilación obligatoria de los obispos, establecida en el Código del Derecho Canónico. Sin embargo, será uno de los religiosos que el próximo 14 de febrero serán consagrados como cardenales por el Papa Francisco. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. 15 nuevos cardenales de 14 países, ¿verdad? Nombró el Papa Francisco, es decir, Juan Pablo II. No, Francisco. Nombró el Papa Francisco, la mayoría de países en vías de desarrollo. Sigue dándole este toque tercermundista el Papa Francisco. Bueno, posicionamiento geopolítico de la Iglesia también, ¿no? De cierta forma. ¿Qué hacen los cardenales en la parte de la Iglesia Católica? Juegan un papel muy importante porque son los electores del Papa. Así es. Entonces, por eso es interesante la composición, porque del colegio cardenalicio es de donde surgen las votaciones para elegir al nuevo Papa, que viene de los propios cardenales. Sí, durante muchos años el colegio cardenalicio estuvo dominado por italianos, luego llegaron los cardenales norteamericanos que jugaron un papel muy importante, por ejemplo, en la negociación interna para que Juan Pablo II o para que Karol Wojtyła se convirtiera en Juan Pablo II. A todos los escándalos financieros en el Vaticano y todo lo que tiene que ver con la pedofilia dañaron mucho la imagen de los cardenales norteamericanos que perdieron poder. Y vemos de Boston, que fue donde explotó. Allí brutal, ¿verdad? Boston, el arzobispado en Boston, en Los Ángeles, que eran muy fuertes los cardenales y que sufrieron mucho políticamente. Por eso sí es muy importante la forma como el Papa Francisco está recomponiendo el colegio cardenalicio. De esta recomposición, lo que vendrá en el mediano y largo plazo son más papas del mundo en desarrollo. Esto es, al final, lo que está construyendo hoy el Papa Francisco con estos nuevos nombramientos en el colegio cardenalicio. Democratizando, de cierta forma. Abriendo los procesos que estaban tan controlados por italianos y por norteamericanos. Ese duopolio en la Iglesia Católica que sigue sorprendiendo Francisco ahí con sus capacidades. Pues nos vamos, Raimundo, muchas gracias. Nos vamos, mañana le tendremos ya lo primero de la visita del presidente Peña Nieto a Washington. Y se va al penal de Nayarit, María de los Ángeles. Se va al penal de Nayarit. Nos vemos, muchas gracias por acompañarnos. Mañana a 7 en punto los esperamos aquí en El Primer Café.
Solo hay una forma de decirlo. Los hispanos de Estados Unidos, tradicionalmente tan católicos, están abandonando a la Iglesia Católica y están encontrando que su fe tiene ahora cabida en las religiones protestantes. Al padre Vidal Ruiz no le extraña. Él mismo dejó a la Iglesia Católica y hoy es sacerdote de la Iglesia Episcopal. Y es que, vea usted, de acuerdo con el Centro de Estudios Pew, apenas 55% de los hispanos de Estados Unidos se consideran católicos. Y esa es una reducción importante de más de 12 puntos cuando usted compara estas mismas cifras al año 2010. Mark López es uno de los autores del estudio. Y también hay un crecimiento en el porcentaje de latinos que dicen que ellos no tienen una afiliación religiosa. Entonces es interesante porque estos cambios son cambios como los estadounidenses, pero los latinos son muy importantes para la Iglesia Católica ahora. La mayoría son católicos, pero entre todos los católicos estadounidenses, los latinos representan casi la mitad de todos los católicos a nivel nacional. Este es el peor desafío que enfrenta la Iglesia Católica en muchos años. La misma iglesia que dependía de su crecimiento en Estados Unidos, del crecimiento de la población latina. Hay católicos que ven todo esto con gran naturalidad como una cuestión de fe individual. Lo peor es que en un estudio previo del mismo Centro Pew se determinó que si se agruparan a todos los excatólicos de Estados Unidos, serían el tercer mayor grupo religioso del país, detrás solamente de los católicos y los bautistas. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.